Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Santiago Méndez, Eric Sierra, Iris Lorena Peñalosa, Eduard Gil y quien les habla, Iván Felipe León. Nuestra temática es la inseguridad provocada por la falta de oportunidades laborales y somos de la Universidad de Cundinamarca. La actividad que nosotros propusimos fue una entrevista donde se hacían dos tipos de preguntas y reunimos a 10 personas, dos por cada uno. La entrevista se basa en hacer preguntas justas e injustas a los universitarios de la Universidad de Cundinamarca y evidenciar sus reacciones. Y a continuación veremos qué reacciones tuvieron nuestros compañeros con las preguntas efectuadas. Estas fueron algunas de las reacciones de los entrevistados. ¿Usted es homosexual o heterosexual? Heterosexual, 100%. Eso. ¿A qué se dedica tu pareja? ¿Gana más que tú? Ahorita sí, ella gana millones y ella es asesora comercial. Ok, para ti. ¿Cómo organizas tus prioridades cuando tienes múltiples tareas importantes? Okay. Empiezo a analizar por nivel de relevancia. Entonces, de la más urgente a la menos urgente. Ok. Y para ti, por último. ¿Tú eres homosexual o heterosexual? Heterosexual. Ok. ¿Cuánto pesas y cuál es tu talla de ropa? Peso 50 y mi talla de ropa, pues depende si es ¿De camisa? de camiseta, una S. Ese, listo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora? Yo creería que el hecho de haber trabajado sola, pues... ¿Crees que tu apariencia física es adecuada para el trabajo? Sí, la verdad, siento que el trabajo que pues me están ofreciendo, siento que sí tengo una buena apariencia. ¿Crees que por tu género puedes cumplir con las exigencias de este cargo? La pregunta es redundante, pero pues cualquier género podría cumplir las exigencias del cargo. Listo. Siguiente pregunta, ¿usted es homosexual o heterosexual? Hetero. Vale. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido su mayor logro profesional hasta ahora? Yo creo que trabajar en una empresa del exterior. Y pues, ¿Me podría decir cuál es su religión? No presento religión, soy agnóstico. ¿Usted reside en algún barrio peligroso? Sí, resido en la Concepción Zipaquirá. Ish. ¿Usted es homosexual o heterosexual? Homosexual. ¿Cuánto pesa y cuál es su talla de ropa? Mi talla de ropa es XL y peso 90 kilos. Se les notaba la incomodidad y no sabían si responder las preguntas injustas. Pero seguimos con las entrevistas normalmente.
Concluimos con la explicación del ejercicio y escuchamos sus opiniones y comentarios sobre el mismo. Antes de todo quisiera saber cómo se sintieron ambos, digamos, pues a cada uno haciéndole las preguntas que le hice a cada uno y digamos ustedes también al escuchar ese tipo de preguntas que se le hacían al otro. Pues digamos que se ve como de entrada un sesgo. Digamos el tema de que ya el entrevistador de cierto modo está tomando como, de cierta manera ya tiene una predisposición hacia otra persona y ya sabe que, o sea, ya de entrada lo está descartando, que si fuera en competencia de igualdad estaría preguntando más o menos lo mismo, serían preguntas similares. Sí, pues complementándolo a mi compañera, además del sesgo, pues también uno puede empezar a dudar respecto al entrevistador, porque si le está haciendo ese tipo de preguntas, pues ya desde un comienzo, cuando entró a la sala, pues ya se da como una idea del candidato sin siquiera haber preguntado ni nada, y teniendo en cuenta eso, formuló su sesgo y sus prejuicios. Entonces les comento, el experimento como tal era de que a ti te hacía preguntas justas, preguntas que pues básicamente miden tus capacidades, tu perfil profesional y demás. Y a ti te dice preguntas injustas que pues realmente no tienen ninguna relevancia y pues que no aplican con tus capacidades. Entonces, ese era el experimento. ¿Cuál era la idea? Hacer preguntas justas de una entrevista como tal y preguntas que no tienen nada que ver con una entrevista. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste al yo hacerte preguntas que no tienen nada que ver con el trabajo que te postulaste? Pues rara en el sentido de que me dijiste que me ibas a hacer pues unas preguntas para una entrevista y pues muy fuera de lugar. Ok, ¿y tú cómo te sentiste al escuchar las preguntas que yo le hacía y a ti sí solamente preguntas propias de una entrevista? Poco profesional, creo que ese tipo de cosas nunca se debe hacer y menos en una entrevista de trabajo, y lo principal que nosotros estudiamos administración de empresas es como decir como, hey, ¿qué le está haciendo la empresa? ¿Qué está diciendo? Y que tienes que tener los parámetros justos porque es injusto que a ella le haga preguntas fáciles y a uno no. Eso es lo que piensa un vacante al primero. Exactamente. Bueno, pues como pudieron ver, pues la idea es que le hacíamos 5 preguntas justas a una persona y 5 preguntas injustas a otra persona. Pero quería saber cómo se sintieron durante la entrevista. ¿Qué piensan sobre las preguntas? Sí, pues no tan bien, porque las preguntas que me hacía a mí, pues eran mucho más en el enfoque laboral que las que le hacía a ella. Entonces yo como ya iba a preguntar, bueno, ¿por qué me está preguntando a mí esto? Y por qué sí. Entonces les comento, el experimento se basa en que a ti te dice preguntas justas, preguntas que pues realmente se basan en tus capacidades y pues que serían las correctas. Y a ti te dice preguntas injustas, donde pues básicamente se juzga por un género, por tu físico y demás. Pero pues me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te sentiste con las preguntas que te hice? Pues claramente son algo incómodas porque pues yo creo que no se debería juzgar ni por el género, ni por el físico, ni siquiera es relevante preguntar si la pareja gana o no más que pues el compañero. Entonces pues claramente son preguntas incómodas, pero pues que al momento de una entrevista no debe responder. ¿Y tú cómo te sentiste?
bien, pero también digamos que apoyo que el tema de las preguntas que le hicieran a él sí fueron injustas. Digamos que no aportaría mucho en una entrevista si tuviera como un foco más profesional y no personal. ¿Cuál era la idea? Hacerle preguntas justas de una entrevista a una persona y injustas que no tienen nada que ver a otra. ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando te pregunté, por ejemplo, si eres homosexual o heterosexual? ¿Crees que es propio de un trabajo? No. No. Los míos sí. Exactamente, es propio de un trabajo. ¿Qué sentiste o qué como asimilaste cuando yo hacía las preguntas que no tenían nada que ver No, a pues él? nada, incoherencia, pues como muy simple, es como para pasar al trabajo. ¿Y tú qué sentiste al yo no preguntarte cosas referentes a tu trabajo o tu capacidad para trabajar, sino cosas X que a mí no me interesan? Que de pronto no voy a entrar por lo que yo sé, sino porque me necesitan, porque necesitan a alguien que nada que ver. Con esto culminamos. Solo era un ejercicio como para saber qué preguntas pueden hacer en una entrevista de trabajo, siendo justa o injusta, con, digamos, la discriminación laboral. ¿Vale?